Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando. Aquí en este su programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo en vivo, claro, yo desde mi casa porque sigo todavía en estado de inmovilidad. Daniela, mi productora, allá en el estudio en Radio Fórmula, pero en vivo aquí estamos haciendo estos alardes de enlaces tecnológicos de comunicación a través de los micrófonos de Radio Fórmula. Como ustedes bien saben, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana, en algunas partes del país, porque ya saben, ya hay personas que me critican que lo digo, porque los automóviles de lujo me hacen feroz competencia, porque ellos sí pueden pagar programas enteros y horas enteras de transmisión. Y también llegamos a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico y a Canadá. Y, por supuesto, les recuerdo que tenemos a su disposición, como siempre, el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com y el Facebook Villalpando y la Historia. Repito, es un programa en vivo, desde mi casa, la casa de todos ustedes, pero que sin embargo, por razones que ya conocen, no puedo trasladarme al estudio. Espero pronto poder hacerlo, me cuesta bastante trabajo. Fíjense, no he bajado ni siquiera a la planta baja de aquí de mi casa, porque he estado literalmente en estado de inmovilidad según me lo reconvinieron y recomendaron los señores médicos. Así que aquí estoy guardadito, pero al pie del cañón, como decíamos hace 8 días. Primeramente le quiero agradecer muchísimo a los amigos que ya se han tomado la molestia de escribirnos, que son varios. Déjenme decirles, don Jorge Lozano, que ya me escribió hace un momento, se lo aprecio. A don David Rodríguez, que ya está atento al programa, me dice. Don Israel de la Cerda también, don Víctor Torres Nuevo, ya todos ellos me están escribiendo. También don David me dice además que está con su esposa doña Antonieta, así que saludos también a ella, naturalmente. También aprecio muchísimo a don Ricardo Lugo, que me escribe desde Panamá, desde allá nos está saludando. A don Rolando Orozco, que me pregunta además también que qué opinión me parece la obra Tiempos Modernos de Paul Johnson. No la he leído, don Rolando. Conozco muy bien los trabajos, muchos de ellos de Paul Johnson, que es un gran historiador, pero esta le confieso que no la he leído. La voy a buscar. También a mi amigo Manuel García, allá en Querétaro, que nos hace favor de escribirnos, muy amable, muchas gracias. Don Elías Moreno, desde Moreno Valley, California, también se lo aprecio enormemente. Don Iván García, que también nos está saludando y que está ya puntual para la clase de historia. Muchas gracias a todos ustedes, amigas y amigos. Bueno, estamos en el mes de la patria, como ya todos lo sabemos, estamos en septiembre, un septiembre lleno de lluvia, de huracanes, de tempestades, de terremotos, pero bueno, aquí estamos afortunadamente para hablar del mes de la patria. Y hace 170 años, exactamente por estas fechas, se estaban ya librando las últimas batallas en el Valle de México, de aquella terrible y durísima guerra que los Estados Unidos de América desarrollaron contra nuestro país. Ayer, por ejemplo, 8 de septiembre, pero de hace 170 años, fue la batalla del Molino del Rey. En pocos días más, el día 13, como todos ustedes conocen y saben, mis queridos amigos, se va a recordar la batalla de Chapultepec, en donde van a morir en combate los que conocemos como niños héroes, jóvenes en realidad héroes. Pero todo esto ocurrió, repito, hace 170 años. Y es parte del ritual tradicional justamente de este mes de la patria, que así lo hemos denominado ya desde hace muchísimo tiempo, que los días 13 de septiembre se realiza una solemne ceremonia para honrar la memoria, el valor, la entrega de los niños héroes. Obviamente el programa no hará eso, no haremos eso este día, porque si bien es exaltar el patriotismo, destacar la acción heroica de estos jóvenes cadetes del Colegio Militar, de los cuales hablaré un poquito al final, en realidad creo que es igualmente patriótico e igualmente necesario despojarnos un poquito de esta, pues, vestimenta que nos da el ponernos un sombrerote y gritar ¡Viva México! Y ¡muera los gringos! Y poder hablar de algo más profundo y más serio. Sí, hay que recordar lo que aconteció hace 170 años. Por supuesto que hay que hacerlo. Pero les propongo que lo hagamos desde un punto de vista más crítico, desde un punto de vista más severo inclusive. Primero,
apuntando una conclusión inicial que no la pienso repetir más porque de ella hemos hablado en programas anteriores, que la causa fundamental de la guerra, el motivo principal por el cual hubo un conflicto armado entre los Estados Unidos de América y México, fue por la ambición territorial del país vecino del norte. Fundados en sus ideas del destino manifiesto, con la creencia de que ellos tenían que expandir su idea de la libertad y la democracia a todo el continente, y con base en sus creencias calvinista-puritanos, que los infundía el valor para poder arrebatarle a los vecinos las tierras desocupadas que estos tenían, ellos hicieron la guerra para arrebatarnos la mitad de nuestro territorio. Este asunto está descontado, esa es la causa principal de la guerra, de ello hablamos mucho, ¿se acuerdan? Al principio de año, cuando dediqué programas enteros a la relación de México con los Estados Unidos. Pero ahora quiero hablar de la otra causa de la derrota. La guerra fue por culpa de ellos. La derrota fue por culpa nuestra. ¿Cuáles son las razones de la derrota? ¿Por qué perdimos esa guerra? ¿Qué fue lo que sucedió que en realidad fuese tan sencillo para ellos, con ejércitos muy pequeños numéricamente hablando, infinitamente menores a las tropas que tenía el ejército mexicano en aquel tiempo? ¿Cómo fue posible que ellos pudiesen derrotarnos? Fíjense, un dato para empezar. Cuando el general Scott desembarcó en Veracruz, después de haber bombardeado y tomado la ciudad, cuando inició su ascenso hacia el altiplano de México, un observador importante, el famoso Duque de Wellington, aquel gran militar inglés que fue el vencedor de Napoleón, a quien derrotó en la famosísima batalla de Waterloo, escribió en los periódicos ingleses un comentario: Scott está perdido. Con sus 12,000 hombres que apenas tiene, los mexicanos lo van a hacer pedazos. Y fue exactamente al revés. El mundo entero estaba atento. Los principales observadores militares sabían que México tenía mucho más poder militar en términos numéricos de hombres que el ejército que Estados Unidos envió a nuestro país, y sin embargo nos vencieron. ¿A qué se debió esto? Bueno, es lo que quiero que examinemos el día de hoy, porque el verdadero patriotismo, a mi juicio, no es tanto venerar, que hay que hacerlo por supuesto, a aquellos hombres que dieron su vida por la patria, nuestros héroes que murieron por la patria, sino el verdadero patriotismo está en aprender la lección que nos da el pasado y tener hoy en día lo que en aquel tiempo, hace 170 años, nos faltó. ¿Qué nos faltó? Dos cosas fundamentales que hoy pienso examinar con ustedes. Primero, carecimos de preparación militar y política. Indudablemente, nos faltaba mucha preparación. Fuimos un país que improvisó para esa guerra y así nos fue. Y segundo, lo más grave, fuimos, y espero que no sigamos siendo, hace 170 años, un país profundamente dividido, un país con enormes diferencias entre la sociedad, un país con un desinterés absoluto en buena parte de los habitantes, un país al cual sus habitantes, los que aquí vivían en ese entonces, estaban más preocupados de sus intereses individuales que en los de la nación, un país en el cual los políticos y los militares se peleaban entre sí, aún estando enfrente de las balas del invasor. Esto, a mi juicio, son las lecciones que nos deja esa guerra, librada, repito, hace 170 años, y de las cuales hay que hablar. Por ejemplo, déjenme empezar con una idea que puede sonar muy atrevida y que puede molestar a algunas personas, pero esto es importante. Los mexicanos de entonces, repito, hace 170 años, no creían, no pensaban, de veras, creían que era imposible que Estados Unidos nos declarara la guerra. ¿Cómo nos van a declarar la guerra? Somos vecinos. Está muy lejos nuestro país del suyo. Son apenas unos cuantos.
son protestantes, son herejes. Y entonces, en lugar de prepararnos, y perdón la barbaridad que voy a decir, en lugar de habituallar a nuestras tropas, en lugar de adiestrar soldados, en lugar de estar prevenidos para lo que pudiese venir, los mexicanos de entonces confiaron en que nada pasaría, y alguno que otro, eso sí, muy devotamente, se puso a rezar. Oraba a Dios para que no pasara nada, para que saliéramos victoriosos, pero sin contar que ellos, los norteamericanos, los enemigos, también rezaban a su Dios, también rezaban bajo su propia denominación religiosa, protestante, episcopal, metodista, luterana, al mismo Dios. Y déjenme decirles que la gran decepción va a ser que ese Dios al cual ambas naciones imploramos, ese Dios los prefirió a ellos. Volvemos enseguida. Amigas, amigos, estamos aquí de nueva cuenta en este segundo bloque del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Repito, estamos transmitiendo en vivo yo desde mi casa. Se los aprecio mucho, sobre todo a Daniela y a don Raúl, el operador de los controles, que me están haciendo el favor de hacer este enlace. Y también agradezco muchísimo a Marcelo Cedillo Medina, que me desea pronta recuperación. Gracias, don Marcelo. Rafita Barrios igualmente me dice lo mismo. Muchas gracias. Chispita Micú, nuestra amiga, también saludos, muy amable, muchas gracias. Don Jorge Lozano, que cuántos americanos eran. Bueno, eran en realidad muy pocos. En el ejército de Scott no eran más de 12,000 los que atacaron por el Golfo de México vía Veracruz. Antes, en el norte, el ejército del general Zacarías Taylor no eran más de 7,000 hombres, así que en realidad con 20,000 números redondos ocuparon todo un país. Déjenme también agradecerle por acá. Igual don Orlando Orozco me escribió otra vez de nuevo. Muchas gracias, don Orlando, se lo aprecio mucho. Pero bueno, decíamos pues que hay una serie de lecciones que la historia nos ha dado a lo largo de 170 años de estar recordando, estudiando, examinando y hablando sobre este episodio trágico que ocurrió cuando Estados Unidos nos declaró la guerra con un ánimo de conquista y que finalmente se llevó la mitad del territorio. Evidentemente ellos son los causantes. Ellos son la fuerza eficiente que vino a arrebatarnos la tierra. Pero el haber perdido también fue culpa nuestra, y es lo que quiero destacar el día de hoy en este programa, que yo no lo llamaría antipatriótico, pero sí, al contrario, perdón, muy patriótico, porque se trata de aprender del pasado. Recuerden la máxima que dijo el famoso filósofo George Santayana: el pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetirlo, y hay que extraer estos pasajes dolorosos de nuestra historia ocurrida hace 170 años para que no se vuelva a repetir, ¿eh? Y ustedes saben que las circunstancias están muy propicias. ¿Qué más nos faltó? Miren, otro elemento bien importante. El gobierno mexicano de aquel tiempo y de los anteriores al momento de la guerra era notablemente deficiente en cuanto a su capacidad de hacer leyes. ¿Se acuerdan, amigos, que hemos platicado que en los tiempos del presidente Guadalupe Victoria se promulga una ley para fomentar la colonización extranjera de las tierras del norte, particularmente de Texas? Una ley hecha con muy buena voluntad seguramente, en la cual se invitaba a los colonos inmigrantes de todo el mundo que quisieran venir a México con un simple requisito: que fuesen católicos. Y claro, nunca pensaron que era muy fácil burlar esta disposición, porque los súbditos de los Estados Unidos de América, con tal de hacerse de tierras en México y de infiltrarse en nuestro territorio, fueron capaces, con la propia autoridad moral que les da su religión calvinista puritano, de que el fin justifica los medios, fueron capaces de fingir que se bautizaban ante alguna parroquia católica, obtenían su fe de bautismo, llegaban a la frontera, la presentaban diciendo: sí, soy católico, y los dejaban pasar. Y así se fue llegando y colando centenares de norteamericanos que pusieron inmediatamente los pies en Texas, la comenzaron a poblar, y al rato ya no podíamos sacarlos de allí, ya se habían asentado. ¿De quién fue la culpa? De un gobierno torpe, con leyes bastante torpes. Pero vamos al aspecto militar, que este es el más relevante de todos y en donde queda muy claro cuáles fueron las razones de las derrotas. Y digo derrotas porque casi todas fueron derrotas, ¿eh? De todos los enfrentamientos militares que existieron durante la guerra del 46-47,
Desde el primero que sucedió en Palo Alto, enfrentito de Matamoros, ya del otro lado, cuando aquello era todavía territorio mexicano. Después Resaca de La Palma, Monterrey, los combates de Santa Fe, de San Francisco. Bueno, y después todos los del Golfo de México y los que siguieron en Cerro Gordo y la campaña del Valle de México con Churubusco, Padierna, Molino del Rey, Chapultepec. Bueno, Estados Unidos venció en todos los grandes combates excepto en 2 combates menores. Uno de ellos en San Juan Bautista, Tabasco, hoy Villahermosa, en donde los barcos norteamericanos penetraron por el río Grijalva y un coronel mexicano, Juan B. Traconis, logró rechazarlos. Es una victoria que casi no se conoce y mucho menos se festeja, pero en Tabasco las fuerzas mexicanas lograron repeler a la invasión norteamericana y lo mismo pasó en el otro extremo del país, en la península de la Baja California, donde en Mulegé, cuando también intentaron desembarcar los norteamericanos y atacar la población, las fuerzas mexicanas lograron repelerlos, derrotarlos y regresarlos a sus barcos. Son las únicas 2 victorias que tuvimos en esa guerra, victorias pírricas, muy pequeñas, porque los grandes combates en ellos fuimos absolutamente derrotados. Necesito hacer una comparación que son odiosas, pero tenemos que hacerla para entender la magnitud de la diferencia militar entre ambas naciones y entender de una manera muy sencilla por qué fuimos tan fácilmente derrotados. Y la culpa es de los gobiernos mexicanos que en lugar de atender a los problemas de la seguridad nacional durante todo el tiempo en que estuvieron gobernando desde que nos hicimos independientes en 1821 hasta 1846-47, tuvieron 25 años para preparar un plan de defensa nacional y nunca lo hicieron. Carecíamos de planes de defensa. Esto es increíble, ¿eh? Pensaban ellos que si algún enemigo extranjero nos atacaba, bastaba seguramente con las fortificaciones virreinales que heredamos de la época colonial. El castillo de San Juan de Ulúa en Veracruz, por ejemplo, que fue inmisericordiamente bombardeado en 1847 por el general Scott. O el famoso castillo de Perote de San Carlos, allí justamente frente a esta población veracruzana, en las faldas, en la ladera de este gran cerro enorme que es el Cofre de Perote. Un castillo que no sirvió absolutamente para nada, porque ni siquiera fue frente de batalla. Pero fuera de eso, no teníamos ningún tipo de previsión militar y de qué hacer en caso de una emergencia nacional. También teníamos otro problema muy grave. Nuestra concepción estratégica de la guerra de los mexicanos de entonces era verdaderamente obsoleta. Los generales mexicanos confiaban, o más bien creían, o más bien no sabían otra cosa que la guerra defensiva de posiciones. Atrincherarse en algún lugar, hacerse fuertes en alguna otra parte, encerrarse en algún otro sitio, fortificar sus muros y resistir los ataques norteamericanos. En cambio, el ejército norteamericano, su concepción militar y estratégica era la guerra de movimientos, siempre a la ofensiva, los mexicanos siempre a la defensiva, los norteamericanos siempre moviéndose, los mexicanos siempre encerrándose. Esto se nos da muy bien, ¿eh? Hacer trincheras, hacer fortalezas, poner bardas, poner muros y atrás de ellos los soldados para defender. Los norteamericanos nunca hicieron una fortaleza ni una trinchera, ellos simplemente se movían. Un ejemplo les voy a platicar rápidamente. Ustedes se acordarán, amigos y amigas, porque lo estudiamos en la primaria, cuando el general Scott desemboca en el Valle de México. El general Antonio López de Santa Anna pensaba que el mejor punto para detenerlo era el famosísimo Cerro del Peñón Antiguo. Ahí por la calzada Ignacio Zaragoza, ahí se encuentra este Cerro del Peñón Antiguo, y allí el general Zaragoza mandó construir una gran fortificación para ahí, por el camino que venía de Puebla, detener al invasor. Cuando el general Scott se fijó que había frente a él un obstáculo de trincheras y fortificaciones pasajeras que estaban allí, con 20,000 soldados mexicanos, ¿saben qué hizo Scott? Le dio la vuelta y se fue por otro lado, tomó camino hacia el sur y entró por lo que hoy en día es el Pedregal de San Ángel, por donde los mexicanos no estaban ni preparados, y fue a desembocar.
exactamente a la altura del pueblo entonces de Padierna, y a librar una batalla contra los mexicanos que allí fueron sorprendidos. Es decir, nuestras fortificaciones, nuestra teoría de la guerra de defensa no servía para nada ante una teoría de la guerra de movimientos. Un problema adicional que es bien interesante: el reclutamiento de las tropas. Fíjense, amigos, esta es la parte más tremenda de todos, Para ir a la guerra contra los Estados Unidos, el gobierno mexicano no tuvo más remedio que, para nutrir las filas de soldados, recurrir a dos tipos de hombres. Unos que tenía muy fácilmente a la mano: los presos de las cárceles. Les canjeaban su libertad a cambio de que sirvieran como soldados en los batallones, en los regimientos. Y naturalmente, pues, ¿qué hacen los presos? En cuanto ven la posibilidad y cuanto los oficiales les quitan la vista de encima, pues se escapan. Y la otra, el macizo de la tropa, el grueso de la tropa, se reúne o se recluta a base de la leva. Este procedimiento indigno que consiste en tomar prisioneros a muchísima gente en las plazas el día de mercado o que van por la calle, se los llevan a los cuarteles, les ponen un medio disque uniforme, que en realidad casi ni teníamos, y los mandan a combatir. Tanto los hombres de leva como los presos, ninguno de ellos tienen preparación militar, pero sobre todo, ninguno de ellos tiene amor, patriotismo, deseos de enfrentar al invasor, porque todos ellos están allí o forzados o con la oportunidad, buscándola, de escaparse. En cambio, fíjense ustedes, amigos, que los soldados de los Estados Unidos de América son en su mayor parte voluntarios que vienen con un fin concreto: ganar tierras en los territorios que se ocupen y se conquisten, que es la oferta de su gobierno, y con esto ha conseguido miles y miles de voluntarios para poder ir al combate, y vienen ellos con una fiebre y un entusiasmo de hacer las cosas por interés. Los mexicanos no, los mexicanos lo hacen a fuerzas. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, en este tercer segmento o bloque del día de hoy. Muchísimas gracias por sus mensajes. Le agradezco mucho a nuestro amigo Jorge Lozano, que volvió a escribir. Don César Ponce Plasencia, que me saluda desde Moreno Valley, en California. A Lalo Núñez, que me ha enviado una fotografía, muchas gracias. Don Raúl López Ramírez también, desde Querétaro, se lo aprecio enormemente. Don Raúl Tamayo, desde la bellísima Indianápolis, muchísimas gracias, don Raúl, se lo aprecio mucho. Doña Ana Sánchez, que está de acuerdo con mi planteamiento, gracias, se los agradezco infinitamente sus mensajes, aquí transmitiendo, repito, en vivo, desde mi casa, y así será. Yo creo que 1 o 2 semanas más, tengo la sospecha, porque a esta edad que ya tengo, a punto de cumplir los 60, los huesos ya pegan de manera más dilatada, más tardadita, así que con la paciencia de ustedes y con el apoyo de Daniela en la producción y don Raúl en los controles, pues estaremos transmitiendo desde aquí. Decía yo hace un momento que una de las comparaciones más dramáticas es la tropa, los soldados, los sargentos, los cabos. La diferencia moral de ambos es enorme. Unos fueron forzados a combatir, otros vienen entusiasmados por ganar. Esta condición psicológica, indudablemente, de espíritu de combatividad, de espíritu de resistencia y de lucha, va a ser decisiva en el combate. Claro, hay que decir perfectamente bien que los soldados mexicanos, a pesar de esta tristísima situación, se comportaron con valentía, se comportaron con honor. La tropa mexicana sufrió lo indecible, y lástima que estuvieron muy mal dirigidos, porque es el siguiente punto: el cuerpo de oficiales. Fíjense, amigos, déjenme comenzar. Los Estados Unidos, la oficialidad que tenía su ejército era de primer nivel. Era en realidad un cuerpo profesional de élite, ya formado, educado en una escuela, en una academia militar, a propósito, la famosa Academia Militar de West Point. Allí los habían educado, allí los habían formado, los habían preparado para la guerra con los conocimientos técnicos más adecuados. Y en cambio, en México, nuestro colegio militar, que tenía ya apenas unos 25 años de fundado, no había sido capaz, primero por las propias deficiencias de nuestro sistema hacendario, no había sido capaz de darle a México el número de oficiales profesionales y competentes que necesitaba,
y apenas eran unos cuantos que se lograron comportar con gran valor. Y todos los demás eran oficiales literalmente pues de una calaña bastante indigna, ¿eh? Ser oficial, la gente en aquel tiempo entraba para poder salir de pobre, para vivir de algo, para aprovechar las continuas revueltas y guerras civiles en las que el ejército mexicano se veía envuelto, y para simplemente sobrevivir. Eran oficiales sin preparación, muy valientes seguramente algunos de ellos, pero esto era, la valentía no suple los conocimientos y la preparación técnica. Y si esto pasa con los oficiales, amigos, amigas, con los generales sucedían cosas peores, ¿eh? En Estados Unidos había, en ese momento, una especie de muy acendrada convicción nacional de que al ejército había que darle poco espacio político. Por lo tanto, si bien tener un ejército profesional competente de unos 16,000 soldados en todo el país, lo ocupaban preferentemente para combatir contra las tribus indias. Igual a sus oficiales e igual a sus generales, que no eran más de 4 o 5 en todos los Estados Unidos. Aquí en México había centenares de generales. Pero bueno, allá eran unos cuantos, el comandante general, que era el general Scott, y unos cuantos generales más, el general ayudante, el general cuartelmaestre, el general Taylor, que fue enviado al mando de las tropas del ejército del norte. Scott después tomaría el mando del ejército que atacaría por el Golfo de México, y a lo largo de la guerra fueron promocionando a más generales que no pasaron de ser una decena. Generales competentes y generales que tenían una mística muy clara, que amigos, esto es decisivo, ¿eh? Obedecían a su comandante supremo, al presidente de los Estados Unidos de América. Y en México teníamos 2 centenas de generales, casi 200 generales, imagínense la diferencia, ¿eh? Y muchos de ellos en puestos políticos, y muchos de ellos protagonistas de antiguos cuartelazos, de antiguos motines, de pasados alzamientos, de azonadas, que peleaban unos contra otros, que se perdonaban la vida, se reconocían grados, que eran expertos en la guerra civil, en la guerra de los cuartelazos, en la guerra del combatir en las calles unos contra otros, en poner y quitar gobiernos, en subir y bajar de la presidencia, y por supuesto, a la hora de un conflicto de a de veras como este, en una guerra de dimensiones extraordinarias como nunca habían vivido, todos quisieron jalar cada uno por su lado, y el presidente de la República, en este caso haya sido quien haya sido, para empezar, por ejemplo, Antonio López de Santana, ni siquiera tenía la obediencia de sus generales subordinados, a quienes no les importaba lo que les pasara a la patria, ¿eh? Tal cual, literal, para no hacerla muy larga. Otra diferencia militar importantísima: el armamento. Miren, amigos, aquí es donde dice uno, bueno, con razón perdimos. Si a estas deficiencias que ya platiqué en lo humano le añadimos las deficiencias materiales por culpa de un gobierno que se gastaba el dinero, ya sabemos en qué cosas, porque desde aquel tiempo hay fortunas ilícitas, por eso perdimos la guerra. Miren, en 1845, apenas un par de años antes de la guerra, en Estados Unidos se patentó y se compró de inmediato para todo su ejército nuevos fusiles que ya cargaban balas de casquillo, y la bala se introducía por la recámara del rifle, ya no por la boca. ¿Se acuerdan las películas aquellas viejas en las cuales los soldados de la época napoleónica, por ejemplo, disparan, tienen que bajar el rifle, sacar una baqueta, atacarlo de una esponjita con pólvora, luego meter la bala, luego poner un pedernal en una cazuelilla, luego tronar el pedernal, hacer la chispa y disparar? Bueno, estos son los rifles que usaban los mexicanos cuando los norteamericanos ya traían rifles de bala, que se introducía esta por la recámara, se cargaba y se disparaba. La diferencia tecnológica es abismal. Los norteamericanos podían disparar 6, 7 u 8 tiros por minuto, mientras que un soldado mexicano, el más competente y adiestrado que no teníamos, podía llegar a hacer 1 o 2 veces por minuto. Los rifles norteamericanos tenían un alcance de 200, 300 metros, los rifles mexicanos tenían un alcance de 100, 150 metros. Ya con eso, ¿eh? ¿Cuál es el origen de este armamento? Miren, el presidente Victoria, muchos años antes, 20 años antes o poco más, había mandado comprar a Europa 80,000 fusiles, en aquel tiempo al parecer modernos,
Y ya nos vendieron 80,000 rifles que habían combatido y se habían utilizado en la batalla de Waterloo en 1815. Cuando México los compra ya tienen 10 años de uso. Y nunca los volvimos a cambiar. Eran rifles de la época napoleónica contra rifles modernísimos norteamericanos. E igual los cañones. Los cañones mexicanos que teníamos vinieron en esa compra de armas. También se cargaban por la boca, ¿se acuerdan las películas? Con un gran palo metían una estopa gigantesca, limpiaban el cañón, le metían pólvora, le metían la bala y ¡bum! Tronaba con una mecha que le ponían. Los norteamericanos ya tenían el sistema de la bala que se mete por el cierre, por la parte de atrás, ya no tenían que estar atacando el cañón, ya disparaban rapidísimo y además su cañón era rayado por dentro, lo cual le daba más precisión y más alcance que los mexicanos. Así que en materia de armamento estábamos en la calle. Y esto explica más la diferencia moral y humana de los combatientes, el por qué fuimos tan fácilmente derrotados. Pero hay algo más, fíjense, los abastecimientos. Estados Unidos se preocupó porque sus tropas siempre tuviesen disponible parque, balas. No les faltó nunca. A los mexicanos les faltaba cada rato. Y cuando tenían, cometían torpezas que solamente a nosotros se nos dan, ¿Se acuerdan de aquella famosa anécdota del general Pedro María Anaya, que en el convento de Churubusco tuvo que rendirse ante el general Twiggs? Y cuando se presentó el oficial norteamericano, le dijo que si se rendía, dijo que sí, porque si hubiera parque no estaría usted aquí. Bueno, tenemos esa frase que está puesta en el monumento ahí al general Anaya en el convento de Churubusco, pero es vergonzoso. Se quedaron sin parque y cuando mandó el general Anaya por parque, los oficiales de intendencia de administración eran tan torpes, muy mexicanos, perdón que lo diga así, que enviaron parque de otro calibre. Es decir, en el ejército mexicano había varios calibres de rifles, en el ejército norteamericano un solo calibre para poder administrar parque para todo el mundo, y en cambio aquí, pues se equivocaron de parque y lo dejaron sin balas y tuvo que rendirse porque si hubiera parque no estarían ustedes aquí. Igual en otras materias, déjenme comentarles, por ejemplo, que en materia de sanidad militar, los estadounidenses trajeron carretas que tenían un sistema de rieles para colocar las camillas y poder desalojar rápidamente a los heridos del campo de batalla. En México no había nada parecido. Es más, con trabajos había médicos militares que atendieran a los heridos. Y cuando morían, los norteamericanos, como sabemos, se preocuparon por recoger los restos de sus soldados y enterrarlos aquí en plena Ciudad de México, en el circuito interior, casi con la avenida San Cosme, donde está el antiguo templo británico. Allí está un panteón que recoge 740 muertos norteamericanos de la guerra del 47. Y los mexicanos, no, esos los quemaban o los dejaban en el campo de batalla para que se los comieran los perros y los opilotes. Estas son diferencias tremendas, que a un ejército en combate le da ánimos y espíritu, y a otro le da, francamente, lo que hoy diríamos una tremenda depresión de tener que combatir bajo estas circunstancias espantosas en las cuales el soldado no importa nada. El soldado es una pieza más, es literalmente carne de cañón, y así eran los soldados mexicanos de aquella época, lamentable y tristemente. Esto sucedía pues en 1847 y explica en mucho la derrota. Vamos a un corte. Ya estamos aquí, amigas y amigos. Este es el último bloque del día de hoy, de este sábado 9 de septiembre. Les aprecio mucho que estén conmigo acompañándonos. Yo desde mi casa, ustedes en la suya, o en su trabajo, en su coche, en el taxi, en los amigos que también pasan a veces en los autobuses de foráneos que van escuchando el programa. También los saludamos a todos ustedes. Y le agradezco mucho a don Eduardo AP, que me dice que si puedo saludar a su señora madre. Así que a la señora madre de Eduardo AP, un saludo por supuesto, muchas gracias. También Alfonso de la Mora dice que he explicado el tema de manera magistral, muchas gracias. Fernando Salinas, desde McAllen, Texas, también nos saluda, muchísimas gracias, lo aprecio enormemente. Lo mismo que don Cornelio Aguirre, también le agradezco muchísimo, que está desde Cozumel, nos saluda desde allá. Carlos Calderón también, que dice que no olvide que el clero influyó. No, claro, a eso voy. Espéreme, don Carlos, allá voy, exactamente. Me faltaba ese pedacito, pero va por partes. Porque miren, déjenme nomás rematar el aspecto militar. Algo fundamental en los ejércitos es que para sobrevivir requieren de dinero, de víveres, de comida, de forraje para los caballos, pues de el pipirín para que los soldados coman.
Los Estados Unidos, sabiendo que estaban muy lejos de sus bases, de sus cuarteles, ¿saben qué hicieron para que los soldados pudieran comer? A los comandantes y a los oficiales de intendencia les dieron dinero en monedas de oro y de plata constantes y sonantes para que por los lugares por donde fuesen pasando los soldados pudiesen ir comprando alimentos. Y eso hicieron. Que andaban en Veracruz, pues compraban comida típica del lugar. Que andaban por Puebla, compraban comida de Puebla, pagándole a los comerciantes que vendían víveres, alimentos, forrajes, lo que sea. ¿Esto es un acto de traición? No, yo creo que no. Esta gente vive del comercio. Esta gente vive de lo que produce. El ejército mexicano hacía más o menos lo mismo, pero con una diferencia brutal. Tampoco tenía manera de suministrarle a sus soldados víveres, alimentos, forrajes. Y en lugar de darles dinero, les daban vales para que se los entregaran a los comerciantes, los cuales después, como aquí cambiamos de gobierno cada 6 meses, el siguiente gobierno ya no reconocía y por lo tanto ya no se les pagaba nunca lo que le habían dado al ejército. Y cuando no se podía dar vales, expropiaban lo que se encontraban a su paso. ¿Quién perdía? El pueblo. Por supuesto que el pueblo trabajador, el pueblo productor, el pueblo que tenía una tiendita, el pueblo que tenía una milpa, el pueblo que tenía un sembradío, el pueblo que tenía algún tipo de comercio. Estos son los que perdían porque el ejército mexicano nunca les pagó un centavo. Y en cambio los canijos gringos, valga la expresión, pagaban con moneditas constantes y sonantes. Vamos al tema fuerte. Nuestros problemas de desunión, nuestra falta de identidad nacional. Fíjense, nuestro amigo Carlos Calderón tiene toda razón. ¿La iglesia cómo influyó? El presidente Gómez Farías, mientras Santana se fue a la contienda, decidió que para financiar la guerra, es decir, para conseguir dinero, la mejor manera, ¿saben cuál fue? También fue otra perrada, pero bueno, expropiarle los bienes a la iglesia, para que con eso se pagara la guerra. Háganme el favor. ¿Qué hizo la iglesia? Se resistió. Y la iglesia fue capaz de organizar un motín en plena Ciudad de México, el que todos conocemos como el motín de los Polcos, en el que buena parte del ejército que estaba acantonado en la capital, en la ciudad capital de México, se levantó en armas contra el propio gobierno y tuvo que regresar a Santana para aplacarlos. Imagínense nada más. Esta es una de la iglesia. La iglesia trae otra también, ¿eh? En la ciudad de Puebla, en donde los norteamericanos al mando del general Scott entraron sin combatir, el señor obispo de Puebla salió a recibirlos y los hizo desfilar bajo palio, es decir, como si fuese a la procesión del Viernes Santo o del Domingo de Resurrección. En medio del palio el obispo con el general Scott. Imagínense nada más. Bueno, esto es parte de la desunión, ¿eh? Una iglesia, con todo respeto lo digo, y eso que soy católico y apostólico y romano, una iglesia que servía únicamente a sus fines más mezquinos y que olvidó el concepto de patriotismo, ¿eh? Tal cual lo digo. Pero los políticos, amigos. Piensen en los políticos generales. Imagínense ustedes, amigas y amigos, cuando inicia la guerra en 1846, es presidente de la República, un buen hombre, ¿eh? El general José Joaquín Herrera. Cuando comienza el conflicto, decide enviar a un cuerpo competente de ejército, claro, formados de leva, por supuesto, al norte, al mando del general Mariano Paredes y Arrillaga. Paredes sale de la capital, va reclutando su ejército. Cuando llega a San Luis, se detiene, ya tiene un buen ejército competente. ¿Y saben qué hizo? En lugar de avanzar hacia la frontera, se regresó a la Ciudad de México y quitó al presidente Herrera para ponerse él. Estamos en plena guerra, están iniciando las hostilidades y en la Ciudad de México un general que fue puesto al mando de la tropa para combatir al invasor prefiere regresar a la capital y derribar al gobierno para subir él a la presidencia. ¿Se dan cuenta el tamaño de nuestros políticos ambiciosos? Y en aquel tiempo los políticos son los militares, ¿eh? Otro caso más que todos conocemos. En plena batalla de Padierna, cuando el general Gabriel Valencia por poco derrota a los norteamericanos del general Scott, cuando los tiene en realidad cercados y cuando está a punto de dar el golpe final, pide ayuda al general Antonio López de Santana. Y Santana le niega el apoyo y los refuerzos. ¿Y saben por qué se los niega? Porque si Valencia gana la batalla, se va a convertir en su rival para la presidencia de la República, va a alcanzar fama, se va a volver popular y lo más seguro es que también quiera ser presidente, como también quería en efecto, ¿eh?
Entonces Santa Anna decide, más vale perder la batalla, dejó a Gabriel Valencia solo, y efectivamente lo derrotaron, y él pues conservaría la silla presidencial. Otro más, Juan Álvarez, un personaje nefastísimo, que era hace 170 años en la batalla del Molino del Rey, cuando los soldados mexicanos al mando del coronel Lucas Valderas, del general Antonio León, allí por Chapultepec, en el Molino del Rey, habían logrado rechazar el primer ataque norteamericano y se requería un ataque de la caballería mexicana para poder rematarlos. Él, que tenía 4,000 hombres de caballería a su mando, cuando Santa Anna le ordena que ataque, decide no atacar. ¿Por qué? Porque Santa Anna es el gran enemigo de Juan Álvarez. ¿Se acuerdan quién quitó a Santa Anna años después? Juan Álvarez. Son enemigos. Uno es liberal, otro es conservador. El otro es un héroe de la independencia. El otro es un héroe de la República Trigarante, del ejército Trigarante, perdón. Son enemigos, se odian a muerte. ¿Por qué vamos a darle el triunfo al contrario? Que se pierda México. Pero no voy a dejar que gane mi rival, naturalmente. Todavía en la batalla de Chapultepec, la del 13 de septiembre, el general al mando del castillo y de todo el cerro, de los 800 soldados que había ahí nada más, era el general Nicolás Bravo, aquel veterano de la independencia, aquel subordinado de Morelos, que también tenía una especie de molestia con Antonio López de Santa Anna, presidente de la República. Cuando el general Bravo pide refuerzos, primero le mandan a 2 oficiales. Él decía, pedí soldados y me mandaron faroles. Hágame favor. Ya en plena batalla volvió a pedir refuerzos y Santa Anna, así con displicencia, solamente le mandó un batallón. ¿Se acuerdan? El batallón activo de San Blas, al mando del teniente coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, que fue masacrado en las faldas del cerro. Lo hicieron pedazos. ¿Cómo vamos a ayudar a Bravo? ¡Que se hunda Bravo! Y así que se hunda México, ¿eh? Esta falta de unidad fue verdaderamente espantosa. Ya dijimos los generales, ya dijimos lo que hizo la iglesia. Hay que decir también que hubo otros políticos, y aquí sí ni modo hay que mencionarlo tal cual, hasta el propio Benito Juárez le dio la espalda a México. El gobierno de la República pidió apoyo a los estados de la Federación para que enviaran contingentes de hombres, para que enviaran soldados a pelear por la patria, y ¿saben qué hicieron muchos estados? Mandaron hombres. Veracruz mandó soldados, San Luis Potosí mandó soldados, Michoacán mandó soldados, Guanajuato mandó soldados, Oaxaca decidió no mandar soldados. ¿Por qué? Pues porque vamos a ayudar al gobierno conservador. Faltaba más, ¿eh? En toda esta guerra, el único ejemplo digno, el único ejemplo de honor que tuvimos fue efectivamente los niños héroes de Chapultepec. Jóvenes en realidad, no eran niños. Jóvenes que, fíjense amigos, no tenían por qué combatir porque en ese entonces eran menores de edad. Tenían menos de 21 años, que era en ese momento el límite de la edad para ser mayor. El general director Mariano Montero les ordenó que desalojaran el castillo porque no tenía por qué responder ante sus padres de la muerte de los pequeños en ese contexto de menores de edad, y ellos decidieron desobedecer y quedarse a defender su colegio y a defender a México, para ejemplo de los mayores, ¿eh? Los mayores, los otros generales, los otros oficiales, en cuanto la veían perdida, mejor se rendían. Y estos chicos, estos jóvenes, prefirieron quedarse a defender su colegio y morir si fue necesario, como sucedió en efecto. Honor para ellos, ¿eh? Pero también es un honor que alcanza a los que no murieron en combate. Son una 50 de cadetes del colegio militar que decidieron, desobedeciendo las órdenes, quedarse a darle un ejemplo a los mayores, a los demás. Y lo consiguieron. Por eso sí son un dignísimo ejemplo para la juventud mexicana. Porque los demás se portaron de la manera más vil, ¿eh? Y no me refiero a los generales, a los oficiales. Bueno, hasta el médico del colegio mejor se reportó enfermo ese día, del miedo que les dio. Déjenme terminar con una frase que quiero aplicar en este contexto, que va a sonar muy desagradable, pero es necesaria. Un famoso general de los Estados Unidos de América, George Patton, aquel hombre famosísimo en la Segunda Guerra Mundial, explicó que no se trata de morir por la patria, de no hacer héroes que mueran por la patria, sino se trata de que los héroes hagan que los otros, los contrarios, los enemigos, sean los que mueran por su patria. Y en México no supimos hacerlo, no supimos defender a la patria mexicana,
hace 170 años y son las lecciones que hay que recibir del pasado y aprovecharlas el día de hoy. Gracias amigos, muy amables, por supuesto le aprecio mucho a Daniel en la producción, a don Raúl en los controles y ustedes, amigas y amigos, la semana que entra, nuestro grito de dolores en Radio Fórmula. Hasta pronto.